Y lo es que te voy a invitar a la... O sea, te queremos invitar a ti, obviamente, y a Desiree al online a la obra de Por todo lo que jodemos las mujeres, que es la de Ana Beatriz, de mi comadre, que va a ser tu alumna también. Ok, Eso es creo que es por la plataforma de Mimi. Pero yo te mando la entrada y me dices si puedes ese día. ok, ¿Oíste? buenísimo. No, maravilloso. ¿Oíste? Bueno, vamos a hacer entonces, Ok, vamos. esta es la clase número 12, es el final del módulo de dirección con Alberto Enríquez. Hoy es 3 de marzo del 2021 y vamos a cerrar haciendo un pequeño panorama sobre la puesta en escena en los momentos más picos e importantes de la historia del teatro. Lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla para que iniciemos entonces este recorrido. ¿Ok? Déjame irme hacia atrás. Aquí está. Ok, entonces en nuestro módulo de dirección tenemos que la investigación es un punto importantísimo para el trabajo del director. El director investiga de una manera incluso más profunda o, si se quiere, vital para poder hacer su trabajo, para poder armar su propuesta, para, para recorrer la estilística y lo que está alrededor desde el punto de vista histórico, cultural, social, que le interesa pues poner en práctica en la propuesta espacial en la que esté desarrollando, eh, o el proyecto que esté desarrollando, porque también es importante decir que el director no solamente hace una propuesta física de de la obra, sino que también hace una propuesta en papel, también hace una propuesta en dossier, porque el director a Ujú. veces necesita mostrar qué es lo que va a hacer, le tiene que explicar a los productores y le tiene que explicar al cliente qué es lo que se plantea. Y eso, de alguna manera, también tiene una metodología que el día de hoy la vamos a conversar. Entonces, Alberto, puedes comenzar con tu exposición y tú solamente me tienes que decir pasa y yo voy pasando entonces cada lámina. Vale, es bastante corto, pero conciso. Yo lo que hice fue de las ideas de todo lo que fui investigando, agarré lo que yo consideré que era importante, aunque hay muchísima, demasiada importante, pero bueno, dentro de lo que yo puedo, digamos, identificar como importante para mí, es lo que yo plasmé allí, ¿no? Buenísimo. Y entrando en, bueno, tomando en cuenta que estamos con Shakespeare, siglo de oro español y romanticismo. En referencia al Shakespeare, me di cuenta que es un estilo, en su estilo, sus obras son caracterizadas más que todo ricas en imágenes y con un verso flexible y mucha fuerza sugestiva. Las obras de Shakespeare van dirigidas fundamentalmente a un público de aristócratas y burgueses, un público londinense. Y las bases del éxito fue la variedad entre fantasía, preciosismo verbal, la comicidad refinada y la emoción lírica. Porque de hecho, como bien dice allí en el texto que escribí, Shakespeare fue antes que dramaturgo un poeta. Su grandeza trágica, el ritmo y el movimiento de sus composiciones
y por supuesto la puesta en escena. La Fiorecilla Domada, Ricardo III, Ricardo II, Enrique IV, el rey Juan. No obstante su éxito, procede de la composición y representación de las tragedias menores y mayores, como conocemos todos, que son Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Otero, Macbeth y Antonio y Cleopatra. Lo que quiero dejar claro en esto, entre 1564 y 1616, es que era un teatro diseñado más que todo a compuesto aristócratas y burgueses. Eso me llamó mucho la atención porque va dirigido a un público londinense que es un público muy distinto, ¿no? Y por eso está un poco dirigido esa variedad a fantasía y a preciosismo verbal refinado, una comicidad lírica en cierta forma, según lo que yo pude investigar, o lo que por lo menos lo que yo logré sacar de allí. No sé, Mario, hasta dónde haya realidad en esa investigación. No, está muy bien, está muy bien. Eh, Lo que me uh-huh, gustaría complementarte en este punto del teatro de Shakespeare, el teatro que está alrededor de esta época, es, uh-huh, es importante a nivel de puesta en escena, de lo que significaba uh-huh, cómo se hacía el teatro en esa época, cómo se montaba. Tenemos que, primero que todo, partir de que en el Renacimiento, que es, uh-huh, que es incluso anterior al teatro isabelino como tal, en el uh-huh, Renacimiento había una herencia italiana que tenía que ver con el teatro callejero que hacían los cómicos de la comedia del arte. Entonces, uh-huh, eso de alguna manera influyó en el teatro isabelino, influyó en la construcción de los personajes de la comedia. O sea, en Shakespeare, en la comedia, había una uh-huh, influencia muy marcada del teatro al improviso uh-huh, italiano que había pasado por las calles londinenses. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro. Por eso es que vemos en las obras, cuando las leemos, vemos esa suerte pastoril, esa suerte de teatro de bolsillo, de teatro transeúnte, uh-huh, de teatro que itinera. Eso está contenido en el teatro shakespeariano, sobre todo en el género de la comedia. En el género de la tragedia, uh-huh, no podemos olvidar que Shakespeare es clasicista, es decir, que Shakespeare retoma las unidades uh-huh, aristotélicas que se hacían en el teatro griego. Por lo tanto, todo su uh-huh, teatro era un teatro que cuando era puesto en escena se hacía uh-huh, desde la ilusión de un evento que uh-huh, comenzaba desde en el día y terminaba en la noche. Es decir, que la puesta en escena era hasta cierto punto apegada a la acción de la realidad de un evento en particular. ¿Ok? Shakespeare en eso okay. fue un teatro muy apegado a lo que los griegos habían hecho, porque recuerda que el Renacimiento es un momento en donde justamente se retoman todas y cada una de las estéticas existentes la, en la época griega. ¿Ok? Entonces, Uh-huh, eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que Shakespeare, de alguna manera, complejiza aún más ese lenguaje. Y lo que ocurre también es que en el caso de la manufactura actoral, en el teatro shakespeariano, las mujeres no actuaban, actuaban los hombres, con lo cual, cuando tú tratas
trabajar con una óptica o con una visión shakespeariana, siempre de alguna manera aparece el travestismo incluido en la puesta en escena, es decir, el hombre disfrazado de mujer. ¿Por qué? Porque todo el teatro de corte isabelina se hacía con los hombres vestidos de mujeres. Y hay una cosa ahí travestista que incluso se ha estudiado a nivel de puesta en escena. Por eso es que a mí me da muchísima risa cuando la gente se queja, por ejemplo, o se quejaba mucho en el microteatro. ¿Te fuiste? Ajá. La gente se No, quejaba es mucho que es el mismo tema. Yo estoy aquí, pero sucede lo mismo. es que la gente se quejaba mucho en el micro de que todo ese pocotón de hombres vestidos de mujer, que hasta cuándo, que eso parece una... Y hay que tener claro que es histórico el hecho del travestismo. Y de hecho, luego en el próximo teatro que tú vas a estudiar, se ve lo contrario, porque en el próximo teatro que tú vas a hablar, que es el teatro del siglo de oro, es cuando comienza la contrarreforma, y a partir de la contrarreforma, la función de la mujer sobre el escenario se redimensiona. Y nosotros los directores tenemos que tener claro ese tipo de tránsitos, de evoluciones en el oficio del actor como tal, porque eso nos puede dar datos para lo que hacemos hoy contemporáneamente. ¿Ok? Eso es lo que quería complementarte en Shakespeare. Prosigue. Ok. Bueno, como si nada, o sea, no, prácticamente todo. No, yo hice un desastre, Mario, porque yo No, nada de lo que, fíjate, lo que yo investigué fue una vaina muy escueta, porque fue una vaina que va más que todo dirigida a de qué se, cómo era o qué se trataba, o sea, no, fíjate que eso, que es prácticamente la base de la puesta en escena, de la estructura, en los tres me peleé, porque, pero bueno, pero no ni modo, o importa, sea, no ya importa, está hecho. Alberto. Lo que me interesa, más que cualquier cosa, es que Ujú, estés claro de hacia dónde tú tienes que ir cuando ujú, vas a investigar. ujú. Porque aquí hay una información que es de mucho Ok, provecho. O sea, el hecho de que tú hables de que claro. en el teatro shakespeariano hay preciosismo verbal, hay comicidad Ujú, refinada, hay un realismo bufo y hay una fuerza épica, eso es ujú, un transcripto, o sea, eso es ujú. a ver, un contenido que tú puedes transcribir en la puesta en escena. O sea, tú como director, Claro. a partir de esta investigación que hiciste desde el punto de vista de lo que ocurría en el teatro Ok, shakespeariano, tú puedes hacer tus propias transferencias. Lo que pasa es que yo te estoy claro. hablando desde el punto de vista de material histórico revisado con respecto a la puesta en escena, pero no creas que Ujú, no hiciste tu trabajo, lo hiciste, solo que yo te estoy complementando algo que además también ujú, por mi experiencia y por todo claro. lo que yo he estudiado, evidentemente Ujú. te funciona, pero no lo hiciste mal. Está bien, Ok, porque además ok. hiciste una muy buena clasificación. ¿Por qué? Porque el teatro shakespeariano se divide en tres. Se divide en las tragedias, en las comedias y en los dramas Ujú, históricos. ujú. Y además, Exacto. hiciste una muy buena referencia, que fue la potencia poética que está en Shakespeare, porque Shakespeare antes que un dramaturgo fue un poeta. Fue poeta. Eso Mm, es muy lindo, porque cuando tú vayas a dirigir tu pieza shakespeariana, tú seguramente buscarás imágenes poéticas, tú buscarás relacionarte con un escenario que sea un escenario ujú. posible, un escenario que te dé la posibilidad de jugar con la imagen. Y vuelvo y te repito,
todo es material para que el director pueda expresarlo sobre el escenario. Porque al final, ¿qué es tu propuesta? Tu propuesta es una fotografía de lo que tú sientes de la obra. Es una fotografía de lo que el autor te da y lo que tú recibes. Es una reinterpretación de un ambiente. Si nosotros nos vamos para la terraza del gimnasio, nosotros vamos a reinterpretar la terraza con relación a lo que vamos a decirle al público desde allí. Y allí está el trabajo del director. ¿Cómo haces tú para en medio de una calle poder con algunos elementos erigir un lenguaje que sea potente para que el espectador se conmueva y se enganche? Nosotros somos una especie de magos que hacemos trucos para que la gente se hipnotice. Entonces tú aquí tienes una gran base. Tú con este parrafito tú puedes iniciar un planteamiento estilístico con relación a cualquier obra que esté inscrita en este contexto histórico isabelino. Así que no desmerezca tu investigación. No, señor. Todo lo contrario. ¿Ok? Prosigue. Fíjate, con referencia al siglo de oro español, en el siglo XVI, las comedias estaban más que todo, bueno, de hecho, empezaron con los corrales de comedias, ¿no? Que eran los primeros teatros que se construyeron en el país. El estilo que más predominaba era la tragicomedia en el siglo de oro español. La mezcla de historias entre tragedia y comedia, y eso hacía que se generara un género que ahora lo conocemos como tragicomedia, que se acercaba más a la vida misma, ¿no? Además de eso, la estructura en el siglo de oro español, la estructura de las obras de teatro se componían en 3 actos, que es una norma que fue establecida por Lope de Vega. Me pareció también muy importante, que no lo entendí y me gustaría que me lo aclararas, es que el estilo de las obras que se creaban en el siglo de oro español eran escritas en verso. Me llamó mucho la atención el hecho que una tragicomedia estuviera escrita en verso, cómo le dabas esa connotación, ¿no?, de tragicómico, escrito en verso. No sé, me llamó mucho la atención, ¿no? Y que también tú me habías hablado anteriormente de los corrales de comedias, los tipos de teatro que habían, y allí predominaba en el siglo de oro español el corral de comedia, que no es el teatro que nosotros conocemos actualmente, con la caja de teatro, toda la estructura que me hablaste, sino un corral de... Eso no lo entendí muy bien, ¿no? Y quisiera que me lo aclararas. Pero lo más importante que vi era la estructura del teatro en el siglo de oro español, tomando en cuenta lo de los corrales de comedia, tomando en cuenta de los 3 actos, como sucede que fue la norma establecida por Lope de Vega, y que era el género que más predominó fue la tragicomedia. Eso es básicamente lo que yo obtuve de todo lo que estuve leyendo en referencia al siglo de oro del siglo XVI. Fíjate. En principio, sobre todo mi maestro de la universidad del siglo de oro español, siempre ha dicho que realmente son los siglos de oro españoles. ¿Por qué? Porque los siglos de oro españoles ocurren en el siglo XVI y en el siglo XVII.
y están representados por muchísimos dramaturgos, solo que los más importantes y más prolíficos fueron, en primer lugar, Lope de Vega, porque Lope de Vega escribió alrededor de 1800 obras de teatro, entre comedias, tragedias y autos sacramentales. Luego está Tirso de Molina, que estaba pegado en esa misma época de Lope, y posterior estaba Calderón de la Barca. Había otros representantes del Siglo de Oro, porque además el teatro español fue muy potente desde el punto de vista comercial, es decir, los españoles tenían toda una infraestructura que hacía que fuese un modo de vida. Los actores vivían, ya la imagen del actor profesional ya se había instaurado, venía heredada del Renacimiento. En la comedia del arte italiana, por primera vez, un actor se solidificó, por decirlo de alguna forma, en su profesión, en su oficio. Y esto los españoles lo tomaron bastante bien, o sea, que ellos hacían durante todo el año, hacían varias temporadas, en el siglo XVI como en el siglo XVII. Ahora bien, a nivel de evolución del escenario teatral, en el siglo XVI, el escenario en donde los cómicos, se desarrollaban las obras de teatro, como pasó en Italia, pasó en España. Todo comenzó en la calle. En la calle era donde se hacían las representaciones, en un carromato, en una carreta, en la parte de atrás, o si no, se colocaban cinco, 6 tablones, 6 bancas, para que estuviesen un poquito más altas. Se le ponía como una especie de cuerda en la parte de atrás, que iba de un tubo, de un palo a otro palo, y ahí ponían como una especie como de cortina, ¿ok? Como un telón, y los actores entraban y salían y hacían su obra allí. ¿Ok? Luego, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Lo que empezó a pasar en España es que los dueños de las casas que tenían patios empezaron a hacer teatro dentro de sus casas. Y las obras empezaron... Imagínate tú. Las obras se empezaron a hacer en los solares, en los patios, en las terrazas. Y los dueños de las casas empezaron a asociarse con los productores teatrales y empezaron a cobrar por que la gente entrara e hiciera teatro dentro de sus casas. Entonces, ¿qué pasó? La estructura de las casas españolas tenían, desde el punto de vista arquitectónico, tenían una especie como de patio interior, en donde se podía colocar en el segundo piso, entre el segundo piso de la casa y el primer piso, un tablado, y allí hacer la obra, y el público se sentaba frente a esa obra. Luego eso fue evolucionando y se fueron convirtiendo esas casas grandotas en lo que se llaman los corrales de comedia, que esa fotografía que tú tienes allí es referencial de cómo es un corral. Hoy día en España, si tú vas para Madrid, tú puedes irte para el corral de la Pacheca, y ves el corral de la Pacheca, o te vas para el corral principal, o también te puedes ir para Almagro, y en Almagro está el corral de la Cruz. Yo me presenté en el patio de Fúcares cuando hice La Vida y Sueño en el Festival de Siglo de Oro Español en Almagro.
no era un corral como tal, pero era un patio. Era un patio que ahora funciona como un escenario teatral bellísimo, todo eso al aire libre, y tiene algunas partes que son techadas, como pasa con el corral. Entonces, lo que ocurre en el corral es que el corral tiene una serie de disposiciones desde el punto de vista de las apariencias, es decir, cómo tú en ese espacio que no es un teatro convencional, cómo tú puedes hacerle pensar al espectador que la ficción es real. Entonces, por ejemplo, en la época las obras se hacían a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, era de día. Entonces, habían signos de la puesta en escena que te hacían pensar que era noche. Entonces, si había noche, Claro. el personaje salía con una vela encendida en el día, pero eso por convención hacía que el público entendiera que eso tenía evidentemente que era la noche en la que estaba. Además, en el teatro del siglo de oro español, los dramaturgos, como sabían que eso era así, entonces escribían desde lo que se llama el decorado verbal. Es decir, que el personaje decía, y yo aquí en esta puente de Segovia, es decir, de una vez te ubicaba al espectador, como no había cómo hacer eso desde el punto de vista escenográfico, entonces los dramaturgos normalmente resolvían todo con el mismo texto. ¿Ok? Sin embargo, habían dispositivos dentro del corral que hacían que el espectador tuviese un apoyo visual, como por ejemplo, en las partes de atrás, ahí donde tú ves atrás, hay como unos 9 huecos detrás de los actores esos que están allí. En esos 9 huecos, solían colocar lienzos con, por ejemplo, montañas pintadas o rocas o nubes o cualquier cosa que fuese alusiva a la obra que se estuviese haciendo. Igualmente, en el corral existían efectos especiales de tramoya. Habían escotillones, es decir, sitios por donde podían meterse los actores por debajo y desaparecer de escena o aparecer. Habían canales también en donde de repente se podía guindar una guaya para que un actor volara o bajara desde la parte de arriba. También existía el concepto del bofetón, que era como una especie de backing que estaba colgado y que podía voltearse para poder dar la impresión de que se cambiara de repente el escenario. Es decir, que había toda una maquinaria que hacía que el espectador entrara en esa ficción aparente que estaba dentro de la obra. Y cuando uno estudia la puesta en escena del siglo de oro español, es inevitable pensar en ese teatro de efectos, ese teatro transformador del espacio escénico, en donde tú puedes sencillamente con un elemento hacerle pensar al espectador que ya todo cambió. Ellos eran capaces, si había una escena de cuarto, ellos eran capaces de meter una cama a escena, sacarla de escena. Ellos eran capaces de, si estabas en la orilla de un río, poner una piedra dibujada, pero la ponían. Entonces es un poco esa cosa que a veces podemos pensar que es rudimentaria, pero que los españoles en el siglo de oro la utilizaron muchísimo. ¿Ok? Luego ese corral evoluciona y se crea el teatro, el Coliseo del Buen Retiro en el siglo XVII, cuando empieza el barroco como tal y Calderón de la Barca empieza a escribir esas obras en donde hay muchos más efectos. ¿Por qué? Porque tienes un teatro cerrado que sí lo puedes oscurecer y que puedes colocarle iluminación porque ya existían las lámparas de querosén. Que por cierto, a partir de el uso de las lámparas de querosén, hubo bastantes accidentes y muertes inclusive
de gente incendiándose dentro de los teatros. Pero bueno, lo que tú me decías sobre el verso era una forma poética convencional. Lo que para nosotros es la prosa era totalmente normal para el espectador de la época que cuando fuese a ver teatro estuviese escrito en verso. Era más bien extraño ver una obra escrita en prosa, porque justamente el teatro y su hermosura desde el punto de vista del lenguaje exigía que los autores escribieran en verso, porque en verso hay una belleza de la lengua. El mismo Shakespeare también escribe en verso. Lo que pasa es que no lo notamos, porque en la traducción española la métrica cambia. Pero si eres inglés y ves una obra de Shakespeare en inglés, te darás cuenta de que tiene una versificación en su escritura. Y eso fue así incluso hasta el siglo XVIII. Ya en el siglo XIX empezó a prosificarse el verso. Empezó a hacerse una versión más en prosa. ¿Por qué? Porque el realismo empezó a cobrar más fuerza, el realismo y el naturalismo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual el verso está presente. Y no tiene nada que ver que el verso esté inscrito en la tragedia, porque es que era normal totalmente. Cuando tú escuchas, ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos quisiera ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Cuando tú escuchas el monólogo de Segismundo de La vida es sueño, es una de las cosas más trágicas que pueden haberse escrito en la historia del teatro. Y está en verso, sin ningún problema. Lo que pasa es que nosotros tenemos la visión de que el teatro cómico es versificado porque tenemos una herencia cómica y divertida que propuso ¿quién en nuestro país? ¿A qué te suena a ti verso cómico en nuestro país? ¿Quién te viene a la cabeza? Verga. O sea, verso cómico en el país. Verga. Ajá. No me atrevería a decírtelo porque no. Pues, pues nuestro teatro desde el sofá, es decir, un teatro que fue escrito para ser leído, el pionero de nuestro teatro versificado es Aquiles Nazoa. Sí, tienes Entonces, razón. cuando tú ves cualquier obra de Aquiles Nazoa escrita en verso, Los Martirios de Colón, por ejemplo, cuando tú lees Los Martirios de Colón, todo está en verso, pero ¿qué pasa? Que Aquiles Nazoa hacía un verso totalmente divertido, con un lenguaje venezolanizado, y entonces evidentemente eso cobró una gracia que esa herencia nosotros la tuvimos incluso en la televisión venezolana, cuando en los años 70 y 80 la Radio Rochela tenía sketch que estaban hechos a partir de versificaciones. Nuestros cómicos, Joselo, Virgilio Galindo, Ramón Hinojosa, una cantidad, Perucho Conde, se manejaban desde el verso, porque el verso es herencia cómica de nuestro país, desde Rafael Guinán, Leoncio Martínez y Aquiles Nazoa. Es por eso es que a ti no te suena que eso sea tragedia, y es porque en tu inconsciente venezolano tienes metido el verso desde la comedia. Eso es lo que pasa. Claro. ¿Ok? ¿Qué tanto es la influencia de la comedia en el teatro contemporáneo, la comedia francesa? Porque he visto mucho, veo mucho en el teatro comercial, sobre todo, si es que existe ese término, teatro comercial,
Creo que todos tienen algo de comercial, Es pero que todo teatro, lo que llamamos todo teatro teatro es comercial, comercial. Todo todo teatro es teatro es comercial. comercial, Lo que pasa es que aquí, claro. lo que pasa es que aquí Sí. la terminología del Ujú. teatro, de un teatro comercial es de alguna manera peyorativa para separarlo de un teatro de autor, de un teatro de arte, de un teatro Eso, que viene ok. hecho, fundido en las propuestas desde la vanguardia y desde la historia de los grandes maestros. Entonces, ¿qué pasa? Un teatro comercial, que es un teatro que sencillamente está basado en el vodevil, en el Ujú. teatro que rescata única y exclusivamente los temas domésticos, que además, yo ahí vuelvo y repito, la gente siempre, los franceses tienen mucha responsabilidad en eso, porque los franceses en el siglo XVIII, a partir del racionalismo, los franceses se encargaron de que todo lo que no fuese como inscrito en lo que podía haber sido la élite erudita, no era bueno. No Ujú. era bueno. Y nosotros todos tenemos esa herencia. Entonces nosotros vemos un teatro, una obra que se llama Cama para dos y no tres, en donde lo que hay es un divertimento para que el público se ría y punto. No es un teatro para que el público reflexione o piense o haga intersecciones Ujú. como... Ok, volví. Me sacó, ajá. No, bueno, nos sacó, porque yo también me Nos fui. sacó a los dos, sí. Yo también me fui. Sí. Entonces, te estaba diciendo que... ay, ya va. ¿Por dónde iba a decir? Cuando la gente ve una comedia que se llama Cama de dos y Cama de Ajá. tres, entonces le quita mérito. Le quita mérito a esa Cama de comedia. dos y tres. Cama para dos y no tres. Le Ujú. quita mérito porque, oye, o sea, ¿en qué parte del arte está insertado? Esa mujer que está semidesnuda, ese tipo que lo que hay es sexo y es lo que yo digo, o sea, mira, en el teatro griego existió la representación de la comedia antigua y la comedia nueva. En la comedia antigua, Aristófanes, ¿qué hizo? Criticó a los dioses, criticó el poder, criticó y se Ujú. burló de todo lo que tenía que ver con la sabiduría. Se pasó por el forro a los grandes filósofos. Hizo Ujú. una obra Ujú. sobre el conflicto de Sócrates con relación a si las nubes si las nubes echan agua o es que hay un Dios que viene con un rayo y las revienta. ¿Me entiendes? Eso lo hizo Aristófanes. Ujú. ¿Y qué hizo Menandro en la Nueva Comedia? Menandro lo que hizo fue agarrar y escribir obras en donde el matrimonio que vivía en la casa, cuando el hombre se iba a trabajar, la mujer iba y se iba para la casa de al lado a acostarse con el hombre de al lado. Eso era lo que ocurría en Menandro. Ah, pero Claro. como eso pasaba en Grecia en el siglo V antes de Cristo, entonces eso sí es un teatro de costumbrismo. Pero es que lo que pasa es que hay que también ver por qué también tenemos los teatros que tenemos. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor Claro. que a mí me chocaba mucho cuando él decía que el teatro nuevo era el gallinero vertical que proponían Emilio Lovera y Laureano Márquez. Y a mí me chocaba mucho eso, porque yo recuerdo que en esa época yo pertenecía a uno de los grupos más intelectuales que existen en este país. Entonces, cuando él decía eso, yo decía, ¿cómo va a decir este hombre que el teatro que se está haciendo ahorita es el teatro del gallinero vertical? Y hoy por hoy digo, tenía razón, es verdad. El teatro es una respuesta
es una respuesta a la sociedad, a lo que se vive, a la crisis. Por eso es que cuando yo veo un teatro que me dan ganas de vomitar, yo en vez de decir, este teatro no sirve para nada, yo pienso, ¿por qué esta gente está haciendo esto? ¿Qué está ocurriendo en la Claro, cabeza de esta gente para que estén haciendo este teatro? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tanto? claro. ¿Por qué todo es feo? ¿Por qué todo está mal hecho? ¿Por qué los Ujú. actores dicen el texto como lo dicen? Después tú vas y averiguas y preguntas cuántas veces ensayaron y te dicen que ensayaron 2 veces. Y tú te consigues al final de la obra gente que vio la obra y dice, ay, qué vaina tan buena, vale, me encantó. No, esa gente es divertidísima. Y tú dices, ¿de verdad? ¿Qué es esto? Sí, Entonces por eso es que hay que abrir, porque tú dices a veces, eso es tan malo y es tan insólito que es divertido, que es bueno y que es interesantísimo. Porque es que yo no sé, a mí, fíjate Cabrujas, que escribe una obra que se llama Acto Cultural y que Acto Cultural trata de una sociedad que está en San Rafael de Ejido, que son una gente que está perdida, metida por allá por los Andes y que no tiene ningún ujú, tipo de cultura de teatral y van y hacen un acto cultural. Y como ese acto cultural es la visión histórica de una, de un, de una, de una, de lo que habla el venezolano de la época, de lo que tiene mm, que decir sobre. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque a veces somos demasiado cerrados y bueno, por estos juicios lo que hacemos es sencillamente como que ponernos intelectuales y eruditos y eso no nos sirve de nada. Está chévere, está bien que estudies, que quieras hacer un buen teatro, un teatro de calidad, pero también es importante ver, porque a mí, por ejemplo, yo toda la vida me ha gustado burlarme de esos, de esos conglomerados que hacen ese teatro superficial, ¿ves? ujú, Esa gente que no ujú. sabe hablar. Yo recuerdo que yo monté una comedia en donde había una parte que las actrices hablaban de esta forma, porque a mí siempre me ha dado mucha curiosidad por qué los muchachos que trabajan en los museos hablan de esta forma. ¿Por qué siempre tienen esta forma de decir lo que tienen que decir? Yo Ujú. siempre he dicho, pero ¿por qué hablas así? Y entonces Sí. tiene que ver con una cuestión de falta de entrenamiento, con inseguridad, con que no sabes bien lo que estás diciendo, con que te aprendiste de memoria lo que estás diciendo y lo estás diciendo desde la repetición y no desde el sentido. Entonces, claro, son una serie de reflexiones que uno hace sobre el lenguaje, sobre la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, como nos queda Ujú. poquitísimo, vamos a cerrar Sí, con el siguiente punto. sí. El romanticismo, las primeras décadas del siglo XIX, el, la finalidad en el teatro del romanticismo, la finalidad no es educar, sino conmover, con un lenguaje retórico y grandilocuente, el marco de las obras suele ser de ambiente medieval. El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales Claro. y me llamó mucho la atención que el héroe masculino suele ser misterioso y valiente, con una pasión intensa. La heroína generalmente inocente y fiel, ambos marcados por un destino fatal. Muerte es liberación y se da más importancia al dinamismo de las acciones que el análisis
de la psicología de cada uno de los personajes. Los puntos más importantes me parecieron esos, ¿no? Que se busca conmover, que se da en un ambiente medieval A y mí lo que que más me el llama la lenguaje es atención retórico y grandilocuente. desde el punto de vista de la puesta en escena, hay un punto que, que nos da una ventana. La escenografía adquiere gran importancia a partir sobre todo de la construcción de locales dedicados exclusivamente a las representaciones. O sea, imagínate qué fuerte es lo que era lo que fue el romanticismo desde el punto de vista de la expresión. O sea, cuando uno habla de romanticismo, sí, tienes razón. la cabeza se le pone alemana. Quiero que sepas. Los alemanes son los pioneros del expresionismo. Los alemanes son los dueños de los grandes espacios de representación. Y eso es una herencia en el teatro contemporáneo. Por ejemplo, Gordon Craig y Appia fueron unos creadores que tenían metido entre ceja y ceja el orden constructivo del teatro alemán del romanticismo. Entonces, todo lo que tú veas que es grande, que es imponente, que tú vas para el Teresa Carreño y ves Los Miserables como un musical imponente con grandes estructuras, eso tiene una característica estilística romántica. ¿Por qué? Porque en el caso de Los Miserables, Cosette es un personaje absolutamente romántico. Y eso te traslada inmediatamente a las grandes puestas en escena. Los directores que tienen que hacer music hall, por ejemplo, los directores que van a Broadway, los grandes directores de grandes óperas, son directores que no han dejado de ver la huella que dejó la puesta en escena romántica. Porque la puesta en escena romántica es grande, es exagerada, es maracucha en el sentido estrafalario de cómo funciona la cabeza zuliana, ¿no? De esa cosa. De que mientras más grande y más vistoso es mejor. Mientras más luces tenga Bellavista, más esa cosa que tú dices, pero ya va. Pero que es más recargado aún y más fuerte que el propio barroco, que ya es un arbolito de Navidad. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Y entonces, este vaivén entre la simplicidad y la complejidad es lo que toma el teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo toma la grandilocuencia de los grandes movimientos de puesta en escena de la historia del teatro y la simplicidad absoluta desprovista que utilizó en su teatro grandes maestros como Grotowski, como Eugenio Barba, que minimizaron, Peter Brook, minimizaron el escenario, dejaron, lo simplificaron de una manera increíble, se fueron al siglo de oro español, en donde un elemento podía decirlo todo. Entonces, eso es lo que hay que comprender de la nueva puesta en escena, de la puesta en escena contemporánea, de que la puesta en escena tiene que obedecer a un elemento unificador, a un hilo conductor, a que el color de la escena es importante como la ropa del actor o la no ropa del actor. ¿Ves? Es decir, una puesta en escena tiene que ver con la manera y el discurso en cómo tú vas a contar esa historia.
Si tú abres un libro, ese libro tú lo verás que tiene el mismo tipo de letra y que tiene el mismo color de las páginas durante 100 páginas. Y tiene como una metodología ese libro, tiene una manera de ilustrarlo. Igual el director tiene que tener un lenguaje que esté provisto de características que se unan, que se justifiquen las unas con las otras. ¿Para qué? Para que haya lo que se llama un discurso de la narrativa del director. El director tiene que tener un camino por donde ir. Y si no lo tiene, tiene entonces que decidir no tenerlo. Es decir, pensar en que tiene una manera deconstructiva de presentar su discurso, que viene y presenta una escena de una manera y que luego la termina y comienza otra de otra completamente distinta, pero es porque lo pensó así, lo decidió. No es que eso es gratuito, sino que está en la cabeza del director. El director tiene que pensar y saber todo lo que va a hacer. Yo quiero que mi primera parte sea sepia y la última sea con colores intensos, porque en la última parte de la obra es donde está la intensidad del tema que yo elegí trabajar. O yo haré un decreyendo con la iluminación. Yo comenzaré muy alumbrado y terminaré en la oscuridad total. O mi obra será hecha en una oscuridad absoluta, como todas las que yo hice con Contrafuego, que la gente decía, ¿por qué esas obras no se ven? Bueno, porque al director le gustaba esa cosa difusa, le gustaba esa cosa que era como un cuadro de Goya. ¿Ves? Entonces, fíjate, te estoy nombrando un cuadro de Goya. ¿Eso qué quiere decir? Que los directores tenemos que revisar la plástica de las épocas, porque a través de un cuadro yo puedo fundamentar una escena. Yo puedo a través de un cuadro elegir la atmósfera, saber cómo va a ser mi ritmo, porque ese cuadro me puede dar cosas. Somos identificadores. Una fotografía, lo que me produzca. Es como cuando estudiamos dramaturgia, que decíamos, oye, a lo mejor huelo un pimentón y ese pimentón me da algo para mi obra. Igual el director también puede de repente a través de una imagen ver qué es lo que esa imagen le da para construir su escena. Por ejemplo, cuando yo hice Sueño de una noche de verano, yo pensé en contar esa obra desde la construcción. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer una propuesta arqueológica, porque no tengo cómo hacer una apuesta arqueológica primero que todo. No tengo plata para hacer un vestuario de época, no tengo un teatro, yo lo que tenía era una plaza. Punto. Entonces, en una plaza, ¿qué hice yo? Yo dije, ¿cómo hago yo un sueño de una noche de verano? Además, somos 6 actores. ¿Cómo me la planteo? Bueno, yo voy a construir. ¿Y qué hago para construir? ¿Quién construye? Los obreros, los constructores. Y los constructores tienen como unas bragas. Y esas bragas están como llenas de pintura porque pintan, porque están llenos de... Entonces me construí un concepto en donde todos éramos constructores y teníamos cascos de construcción y teníamos... ¿Qué utilizan los constructores? Escaleras, porque necesitan escaleras para poder subirse y hacer, entonces yo tenía escaleras distribuidas en el escenario y encima de esas escaleras tenía elementos, paraguas, pelucas, cosas de vestuario, que en el momento en que teníamos que transformarnos en escena, nos transformábamos y lo hacíamos. Entonces, para mí, ese era mi concepto, esa era mi ventana para poder contar Sueño de una noche de verano y la gente supiera cómo era esa obra. Además, yo me puse
cristiano, me distancié. Le dije al público, esto es una obra de teatro, señores, y le vamos a ir contando cómo es que es. Y aquí en esta parte pasa esto, y se lo íbamos narrando y se lo íbamos haciendo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el director, buscar la forma en que va a contar su historia. Ok, te voy a pasar unos enlaces para que veas una puesta en escena de Giorgio Strehler, que es uno de nuestros insignes maestros del teatro contemporáneo en Italia, y cómo Giorgio Strehler, desde su contemporaneidad, montó algo enquistado en el siglo XVI, en el siglo XVIII, Arlequino, servidor de dos patrones. ¿Cómo es él ese quiste que está en el siglo XVIII, él lo renueva en los años 70? Eso es una belleza. Y te voy a pasar también un link de un Boisek, hablando de romanticismo, un Boisek de Josh Buchner, hecho por un director alemán que a mí me gusta mucho, que se llama Ulrich Drasche, que todo ocurre en el disco. La escenografía es como un plato que da vueltas y que los actores están constantemente caminando, pero no se mueven de su lugar. ¿Ok? Y la iluminación es muy importante. Bueno, cerramos entonces con esto. Cerramos. Me parece que lo más importante es que tú cierres en tu cabeza qué pasó con las clases de dramaturgia, qué pasó con las clases de dirección, y ahora abras hacia tu trabajo actoral para que empieces con Desiree a partir de mañana a formar tu trabajo. Tu trabajo que se va a abrir, que va a ser como una ventana para que lo sigas trabajando y eso pueda llegar a algo grande. ¿Ok? Bueno, para cerrar. Nos hablamos. Sí, pero me gustaría para cerrar que me digas en una frase qué te llevas en la cabeza de todo este proceso que hemos tenido en estas 12 clases. Evidentemente conocimiento, pero sobre todo desmistifiqué y desmagnifiqué el temor que le tenía a escribir. Lo muy lejano, lo veía muy que yo estaba siendo atrevido, y entendí para que todo escritor, si no es atrevido, no logra nada. Así como la protección, me estoy haciendo como la protección para que en el momento de la extracción esté cubierto. Ajá, señor. Ajá, se cayó, se salió. Ajá. Entonces, desmitificaste. Salió, pero aquí estoy. Ok, desmitificaste, aterrizaste la idea magnificadora que tenías de lo que podía ser el disparador de sentarte a escribir una historia. Y con relación al director. Perdón, se te... Con relación al director, ¿qué ocurrió? ¿Qué teclas se movieron? Con relación al director, ¿qué teclas se movieron? Con relación al director, las teclas que más se movieron fue la responsabilidad y el peso que tiene el director por encima de absolutamente todo lo demás, incluso el texto, incluso lo que está plasmado. Y
pues el conocimiento desde el punto de vista de la historia y lo que han hecho otros directores, lo que han hecho otros dramaturgos, la puesta en escena, cómo ha ido evolucionando dentro de en varios escenarios, en varios aspectos. Sin embargo, me di cuenta que hay cosas que en cierta forma volvieron, ¿no? Como el hecho del teatro en espacios no convencionales. Ok, muy bien. Buenísimo. Te invito a que revises a los directores contemporáneos que te envíen una lista, porque, Sí. porque póntelos en agenda. Hoy voy a ver quién es Judy Taymor. Hoy voy a ver quién es Donnellan. ¿Quién es Robert Wilson? Por favor, tienes que saber quién es Rob Wilson, porque es una gran referencia para la dirección teatral. De hecho, Rob Wilson es de esos grandes directores que además todo lo hacen con imágenes, porque además él trabajó mucho tiempo con niños sordomudos y montó muchos espectáculos sin texto, y eso es una belleza. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Vale. Suerte mañana en tu Nos inicio vemos. del módulo de Vale. actuación. Abrazo. Vale. Abrazo.